Como oyeron al inicio, me pidieron dar una charla sobre la Santa Misa. Yo tengo un apostolado que se llama Apostolado de la Santa Misa Diaria. Ya tenemos como 7 años con esto. Y es demasiado amplio el tema. Es inmenso, entonces tratar de decir todo en una hora es salvaje. Yo con una cierta frecuencia en mi parroquia le digo a la gente, es que Dios sí nos dio el remedio de todos los males. Y es la Santa Misa. Porque la Santa Misa es el sacrificio mismo de Cristo. Con todo lo que el sacrificio de Cristo conlleva. Su sacrificio no solo del último día de su vida, sino desde el momento que se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María, hasta su muerte y resurrección. Dios sí nos dio el remedio de todos los males. Solamente piense, si nada más los católicos fueran a misa diariamente, ¿qué sucedería? El mundo cambiaría más rápido que no podemos ni imaginarnos. Solo que no queremos. No creemos. El hombre quiere convertir a Dios. No se quiere convertir a Dios. Queremos que Dios se convierta en lo que nosotros queremos, que haga nuestra voluntad. Muy poco querer hacer su voluntad, porque ni siquiera la conocemos. Y lo poco que conocemos lo hacemos a medias, o no lo hacemos. Dios sí nos dio el remedio de todos los males. Los santos, unos más, otros menos, que hablan de la Santa Misa, no dejan de repetir que no hay nada más grande que la Santa Misa. Y por eso, antes de continuar con otras cosas, quiero leerles algunas frases sobre la Santa Misa según lo que dicen los santos. En el apostolado que tengo, yo envío una reflexión breve, cortísima, de los santos, de los documentos de la Iglesia, los papas, diariamente por correo electrónico y también por WhatsApp, desde hace 7 años. Cerca de 7,000 frases se han reunido. Entonces piensen en medio de tantísimas. Por ejemplo, aquí tenemos a San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia. Dice él, fíjense bien, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una Santa Misa. Dios mismo no puede hacer algo más grande.
San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia. Uno obtiene más mérito asistiendo a una Santa Misa con devoción que repartiendo todos sus bienes a los pobres y viajando por el mundo entero en peregrinación. Repito, uno obtiene más mérito asistiendo a una sola Santa Misa que repartiendo todos tus bienes a los pobres y viajando por todo el mundo en peregrinación. San Leonardo de Puerto Mauricio, Yo creo que si no existiera la misa, el mundo ya se hubiera hundido en el abismo por el peso de su iniquidad. La Santa Misa es el soporte poderoso que lo sostiene. El santo cura de Ars. Cada Santa Misa tiene un valor infinito, inmenso, que nosotros no podemos comprender del todo. Alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los santos, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo, y todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. San Pedro, Julián y Aymar. Sepan, oh cristianos, que la misa es el acto de religión más sagrado. No pueden hacer otra cosa para glorificar más a Dios, ni para proveer mayor provecho de su alma, que asistir a la Santa Misa devotamente y tan a menudo como sea posible. Bueno, y así uno continúa leyendo frases muy cortas con tantísimo contenido. Por eso mismo también dice San Leonardo de Puerto Mauricio, dice así: oh gente engañada, ¿qué hacen? ¿Por qué no se apresuran a las iglesias a oír tantas santas misas como puedan? ¿Por qué no imitan a los ángeles, quienes cuando se celebra una santa misa bajan en escuadrones desde el paraíso y se estacionan alrededor de nuestros altares en adoración para interceder por nosotros? Yo creo que si no existiera la Santa Misa, el mundo ya lo leímos esa parte, el mundo ya se hubiera hundido en el abismo por el peso de su iniquidad. La Santa Misa es el soporte poderoso que lo sostiene. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Haz, pues, todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la Santa Misa, con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor, a Dios su Padre, por ti y por toda la Iglesia.
fin. Digo, me cuesta trabajo saber qué frase escoger porque me impresiona. Es fuertísimo. El padre Antonio Rollo Marín, él es un sacerdote dominicano que murió hace poquito. Todavía no es santo, pero seguramente lo canonizan en su momento. Tremendo teólogo. No hay novena ni triduo que se pueda comparar a la eficacia impetratoria de una sola Santa Misa. Cuánta desorientación entre los fieles en torno al valor objetivo de las cosas. Lo que no obtengamos con la Santa Misa, jamás lo obtendremos con ningún otro procedimiento. Está muy bien el empleo de esos otros procedimientos, bendecidos y aprobados por la Iglesia. Es indudable que Dios concede muchas gracias a través de ellos, pero coloquemos cada cosa en su lugar, la Santa Misa por encima de todo. Nada puede sustituir la Santa Misa. Ni 1.000.000 de rosarios tienen el valor de una sola Santa Misa. Podemos reunir 10 millones de personas a rezar el rosario y una persona, oyendo la Santa Misa, hace más bien esta persona que aquel 1.000.000 de personas. No significa que entonces el rosario no más, no, aumento. ¿No? Hay que tener cuidado. La hora santa no vale lo que vale la Santa Misa. Puedes pasar todo el día en adoración ante el Santísimo, no tiene el valor de una sola Santa Misa. Porque la hora santa es la adoración a la Eucaristía, pero no es la Santa Misa. Cuidado. A través de la Santa Misa es que pasan todas las gracias a la humanidad. Y no hay gracia que Dios conceda si no es por la Santa Misa. Ni una sola gracia. Por más que se quiera convencer a Dios, si no es con la misa, no se puede obtener nada. Entendamos lo que significa valor infinito. Tratemos de ampliar nuestra mirada, nuestro horizonte para comprender el infinito. Repito, cosas tan sencillas. ¿Qué sucedería si todos los católicos fueran a misa todos los días? El mundo cambiaba, pero en un momento. Y es imposible que si los católicos fueran a misa diariamente, no quisieran confesarse. Eso sería la primera gracia de inmediato que llovería a cántaros. La necesidad de la confesión. La Santa Misa sin la confesión no sirve de nada. Al menos una vez al año, cuando la persona no tiene pecados mortales. Pero esa ley que la Iglesia puso, ese mandamiento de la Iglesia, fue porque en muchos lugares mucha gente no puede ir a misa todos los domingos, porque le queda tan lejos y tan difícil que al menos le dice: tienes que hacer todo lo que está en tus manos para que al menos una vez al año te confieses y comulgues. Pero para el cristiano que tiene la posibilidad de cada domingo comulgar, debiera confesarse con la mayor frecuencia posible
Y de inmediato, cuando por desgracia tenga un pecado mortal, lo que nos lleva a tener conciencia, a saber lo que es el pecado, sea el pecado venial como el pecado mortal. El pecado venial, hoy por hoy, y no solo hoy por hoy, sino siempre ha sido así como, ay Padre, lo de siempre, como si fuera nada. Para combatir el pecado venial, y por lo tanto con más fuerza el pecado mortal, yo les recomiendo una cosa. Vayan y cómprense una imagen de la Virgen María, costosa, bonita, y la ponen en un lugar especial en su casa. Y cada vez que hayas tenido la desgracia de cometer un pecado venial, vas y le escupes a la Virgen. No la matas, no rompes, no nada. El pecado venial es ir a decirle a Jesús, ay mira Jesús, perdóname. Le metí el cuchillo, pero no te maté, no fue mortal. Te escupí en la cara, pero no fue para tanto. Hay veces que hasta se ríen, ay, ¿cómo así? ¿Y por qué? Es porque no conocemos el valor de las cosas, como es realmente. Y no se cree. Entonces yo voy y digo esto en muchos lugares y no creen. Entonces de católicos no tienen nada. Antiguamente se decía que el católico que no creía en lo que le enseña, en lo que enseña la Iglesia, era un hereje, la palabra fuerte. Pero hereje no significa otra cosa que estás fuera de la Iglesia, porque no crees en todo lo que la Iglesia enseña, punto. Nosotros no somos quien para cuestionar o decidir, es que esto para mí, yo sí creo, para mí sí es pecado, para mí no es pecado. ¿Cuál para ti? Aquí se trata de que Dios dice, esto me ofende. Ay, pero no, yo no tengo la intención, pero igual le sigues escupiendo. Y les digo esto porque la Santa Misa, sin la confesión, no puede. Mientras que el pecado venial, sabemos, y la Iglesia lo enseña, se perdona incluso con la comunión. Hay alguna persona que no falta que por el escrúpulo de haber tenido tales pecados, no comulga. Si no tienes conciencia de un pecado mortal, debes comulgar, porque la comunión perdona los pecados veniales. Más aún, apenas entras a la iglesia, un poco de agua bendita, leer la palabra de Dios, ya esos sacramentales perdonan los pecados veniales. Si hay el arrepentimiento y el propósito de enmienda, voy a hacer todo lo que está de mi parte para no volver a caer. Aun cuando dice la Escritura, el justo peca 7 veces al día, sí, pero 7 veces pide perdón y 7 veces se levanta. Ahora, la Santa Misa. En la Santa Misa, fíjense bien, desde el instante en que da inicio la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desde ese momento, de un modo misterioso, pero real, como la Eucaristía, no vemos, no sentimos, pero es Jesucristo. No es que Jesús está en la Eucaristía, no, Jesús es la Eucaristía, ¿ok? Pues desde el instante en que empieza la misa, todos nosotros somos Eucaristía, somos Jesús, somos transustanciados en Cristo. Esto lo decía el cardenal Van Thuan, un cardenal vietnamita, que vivió 13 años en la cárcel, en Vietnam.
celebraba la misa, el cáliz era su mano, porque se conseguía unas gotas de vino y unas migajas de pan y celebraba todos los días en la palma de su mano. Y así fue convirtiendo a sus mismos captores. El Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal y le pidió que predicara allá en el Vaticano unos ejercicios espirituales, muy bello, un librito que se llama 5 panes y 2 peces, se los recomiendo. Bueno, él dice de eso, me sorprendió mucho porque son palabras muy fuertes, ser transustanciados en Cristo. San Alberto Hurtado, de santo jesuita chileno, igual decía, la Eucaristía, el fin propio de la Eucaristía es transformarnos, transustanciarnos en Cristo. Dice San Agustín, el fruto propio, si lo propio de la Eucaristía, la razón de ser de la Eucaristía, la razón por la cual Jesús quiso instituir la Eucaristía, quedarse en la Eucaristía, dice, el fruto propio es transformarnos en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Para Dios no es suficiente salvarnos. Para su amor infinito no es suficiente salvarnos de milagro ya. ¿No? Él, porque es Dios, quiere dar todo. Y porque puede, porque es omnipotente, dar todo, quiere transformarnos en Cristo. San Agustín dice, ya desde el momento en que somos bautizados, ya somos Cristo. Pero somos y no somos, debemos llegar a ser lo que somos. En la medida en que dejamos, nos asemejamos, nos dejamos transformar en Cristo. Y esa transformación la va haciendo la vida cristiana, la vida sacramental, la Eucaristía. En la Santa Misa sucede toda la vida de Cristo, desde el momento en que se encarna hasta su pasión, muerte y resurrección. No es una repetición, no, es la mismísima vida de Cristo que está sucediendo. Eso siempre lo ha enseñado la Iglesia. Cuando decimos, haced, que Jesús dijo, y nosotros lo decimos, haced esto en memoria mía, ¿se acuerdan? Al final de la consagración del vino, ese hacer esto en memoria mía, lo que significa es que está sucediendo aquella última cena, está sucediendo ahí, ahí estamos nosotros, real y verdaderamente. Ahora piensen, así como no vemos nada en la Eucaristía, no sentimos, aunque a veces tal vez sí sintamos, pero no necesariamente. No depende de lo que sentimos la Eucaristía. Dios no depende de nosotros. Él hace. Si nosotros nos dejamos asumir por la Eucaristía, muy bien. Y si no, pues bueno. No se ve nada, no se siente. Ya no es pan. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo.
encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, todo Él. Pero sabe a pan, no importa. Eso no tiene nada que ver. Así nuestra vida sigue sabiendo a lo que somos. No nos vamos a volver más bonitos o bonitas, perdón, o menos viejitos o no. No, no. Somos como los accidentes, es decir, lo que cubre a Cristo, pero somos uno en Cristo. La voluntad de Dios es esta: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, que seamos perfectamente uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, el Espíritu Santo. Y podemos decir, sin lugar a dudas, y la Biblia, son totalmente uno, distintos, tres personas distintas, un solo Dios. Somos transformados. Dice el numeral 460 del Catecismo de la Iglesia Católica: Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Vuelvo a lo mismo, porque Dios quiere dar todo. Eso es lo que significa ser Dios. Eso es lo que significa amar. Querer dar todo, pero en el caso de Dios puede dar todo y sabe cómo dar todo. Nosotros debemos aprender a recibir ese todo para poder dar todo, para poder amar como Jesús ama. Mandamiento nuevo: que os améis como yo os he amado. ¿Verdad? Porque Dios puede, porque Dios sabe, porque Dios quiere, porque es amor. Los tres atributos raíz, de la Trinidad Sacrosanta: omnipotencia, omnisapiencia y caridad. Es tal el amor que Dios no resiste no dar todo, pero hace falta quien quiera recibirlo, quien se disponga a recibirlo. El que escucha la palabra y no la entiende es la semilla que cayó por el camino. Dice, el que escucha la palabra y no la comprende es el que, por no comprenderla, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, por no comprender la palabra, por no hacer un esfuerzo de ir comprendiéndola, asimilándola. Mientras que dice, el que escucha la palabra y la comprende, ese da fruto 30, 60, 100. Yo recuerdo en un retiro, unos ejercicios espirituales, unas religiosas, eran religiosas de como 18 comunidades. Y empecé el retiro así, a ver, yo creo que todas se acuerdan de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y sin embargo, porque les dije, bueno, ¿se acuerdan de esa última parte que dice, da fruto quién? El que escucha la palabra y... Nadie, igual. Igual las religiosas lo mismo dijeron. Capítulo 13 de San Mateo, vayan y leanlo. El que escucha la palabra y la comprende. Tú no puedes poner a hacerte nada si no entiendes. Sí, te voy a poner a hacer un trabajo en la computadora, sí, claro. Estamos fregados. Dice la Escritura.
Y las monjitas superioras generales, fueron allá y a leer, a ver. A veces empiezo así para desubicarlas y que se abran lo que uno les va a decir, porque a veces llegan creyendo que ya saben todo, porque son teólogos y son quién sabe qué, y una parábola tan sencilla, tan conocida en el mundo entero, y no la conocen. Entonces se abren. Espero que les haya hecho bien aquel retiro. Comprender la palabra. Cristo es palabra, es verdad. Si tú no entiendes la palabra, ¿a qué Jesús conoces tú? ¿Uno inventado por tu mente? ¿A un Jesús que tú has creado a tu imagen y semejanza? ¿A un Jesús que te ha dado quién sabe qué protestante todo, mejor dicho? Porque no lo comprendes, no conoces la verdad. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Y del mismo modo en que, dice San Agustín, el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos, va a la par de la palabra. La palabra nos transustancia en la verdad. Cuando yo conozca la verdad y me apropio de la verdad y solo vivo de la verdad y en la verdad y para la verdad, es que se está dando esa transformación en Cristo en la verdad. La verdad, Cristo, yo soy la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. No solo verdad técnica, no sé, ahí se acabó la batería. Entonces tú te puedes imaginar lo que significa incluso estar dormido y estar salvando almas, como Cristo. En un verdadero y continuo por Cristo, con Él y en Él. El documento de Aparecida, Alberto Hurtado, decía, San Alberto Hurtado, mi misa, mi vida es una santa misa prolongada. Porque mire, la misa es la vida de Cristo. Entonces, si mi vida debe ser Cristo, mi vida debe ser una santa misa prolongada. Una continua, todo el día. Yo debiera estar viviendo por Cristo, con Él y en Él. Todo lo que hago, mi único objetivo, mi única mirada, un continuo por Cristo, con Él y en Él. Para la infinidad de Dios, Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Dónde está la salvación ahí? Es que la salvación es para la gloria de Dios, porque Dios merece tener a todos sus hijos en el cielo. Y por eso Jesús, para la gloria del Padre, salva a la humanidad, porque nos ama así. Pero la razón primera es el Padre, porque Dios no merece tener ni un solo hijo en el infierno. No lo merece. Así sea el pederasta, Hitler o quien sea, nosotros debiéramos dar la vida por su salvación. En primer lugar, porque Jesús lo hizo. Segundo lugar, por Dios. Yo en mi razonamiento podría decir es que no lo merece que se vaya al infierno. ¿Es cierto? Pero y Dios tampoco se merece tener a un hijo en el infierno. Así que ¿qué tal que ese Hitler fuera tu hijo? ¿No darías la vida por él? ¿Qué tal que aquel pederasta fuera tu hijo? ¿No darías tu vida por él? Con la vergüenza, mejor dicho, todo te estás muriendo. Vives con el corazón destrozado.
pero no dejas de orar por su salvación, aunque nadie rece y todo el mundo diga que se vaya al infierno. Qué pena, perdón. Entonces, la Santa Misa contiene toda gracia, toda gracia. Y tiene 4 características principales. La Santa Misa, como reproducción, que es reproducción, vuelve a suceder, el sacrificio redentor de Cristo, tiene, por tanto, los mismos fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz, porque es el mismo sacrificio de la cruz. Entonces, lo que sucede en la misa y lo que produce es lo mismo que hace 2000 años en el Calvario. Ni un poquito más, ni un poquito más, menos, porque es el mismo sacrificio de Cristo. Y lo que produce, les voy a enseñar para que se acuerden, arpa. ¿Se acuerdan de una arpa? Bueno, nunca se les va a olvidar, arpa. Adoración, reparación, petición y acción de gracias. Son los 4 fines por excelencia. La adoración, fíjense, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? 2 cosas. Una sola, pero son 2. Vino a darle al Padre todo lo que el hombre debía darle y no le dio. Y de este modo, como consecuencia, reparó todo el mal hecho por el hombre. Porque Jesús no solamente hizo lo que debíamos haber hecho, sino que reparó el mal hecho. Yo pongo un ejemplo. Imagínate que yo te contrato para arreglar este templo. Cuando al inicio se estaba haciendo y te doy la madera, te doy todo lo necesario. Y tú, en vez de hacerlo, y te digo, hazlo igual que aquel. Mira, aquí están los planos, aquí están las fotos, todo. Lo único que tienes que hacer es ponerte a hacerlo, ya. Pero tú no solamente no haces nada, no haces lo que debías haber hecho, sino que además quemas las bancas, tiras la pintura por el suelo, todo lo echas a perder. Suficiente daño y suficiente mal habría sido no hacer lo que debías haber hecho. Primer mandamiento, no amamos. Ya es suficiente pecado. Y es el origen de todos los demás pecados. Pero no solamente no amamos, sino que además hicimos el mal. ¿Ok? Jesús es lo que vino a hacer. En primer lugar, la adoración, el amor. Todo el amor, la adoración que yo debía haberle dado al Padre desde el instante de mi concepción hasta la eternidad y que no le he dado, y la de todos los condenados, aquel condenado que eternamente no glorificará a Dios, Jesús lo hizo por todos. Eso lo tenemos en la misa, y cuando yo participo en la misa, lo estoy haciendo, lo mismo que él hacía, porque estoy viviendo un verdadero por Cristo con él y en él. Por eso los santos se atreven a decir, y no uno sino todos, bueno, no todos lo dicen porque no los he leído todos, no sé, que lo que hacía Jesús lo hago yo.
yo le estoy dando a Dios una gloria infinita. Humanamente hablando, no puedo darle ni las gracias, y mi gracias es espantoso. Yo no sé cómo no corre Dios y mira, mejor cállate. Sin embargo, Cristo me ha asumido. Eso dice San Agustín, Jesús le decía a San Agustín. No sé decirlo muy bien, pero la idea sí. Le decía que la Eucaristía es como el pan. Tú comes pan y el pan se transforma en ti, ¿no? Lo que comes se transforma en ti. Pero le decía Jesús, solo que tú comiéndome, yo soy el que te voy a asimilar en mí. Piensa cómo se transforma el pan, la comida, lo que sea en ti. Ahora, igual nosotros nos transformamos en Cristo. Y lo que no es, lo bota. Se quema. Entonces yo, por gracia de Dios, se decía Benedicto XVI, cuando estaba hablando una breve reseña de muchísimos santos, bellísimo, habló de un teólogo, no era santo, pero igual le pareció que había que hablar de él, Guglielmo de Saint-Thierry, si no me equivoco. Porque él decía esto que les voy a decir, ya luego San Bernardo también lo vino a decir y otros, ¿no? Pero son frases que muy poco se dicen porque se tiene como que miedo. Pero ahí está, es la enseñanza de la Iglesia. El alma, por la gracia, debe llegar a ser, por gracia, todo lo que Dios es por naturaleza. Y eso se dice siempre de la Virgen. María es, por gracia, todo lo que Dios es por naturaleza. Porque eso es lo propio de Dios, quiere dar todo. Y se lo dio. Todo. Dios puede hacer obras tamaño Dios. Merece hacer obras tamaño Dios. Sabe cómo hacer obras tamaño Dios. Puede, porque es Dios. Y cuando encuentra con quién, y lo encontró en la Virgen, lo hace. Esa también era la conclusión, la reflexión filosófico-teológica de el Beato Duns Scoto, cuando hablaba de la Inmaculada Concepción, ¿no? Dios puede, por tanto lo hizo. Hermoso. Entonces, adoración, por ende, reparación, arpa. Todos los méritos adquiridos por Jesús, infinitos, toda la reparación, la tenemos en la misa. Y es mía. Miren, la misa es Cristo que se te da totalmente. Es como si el supermillonario más millonario de todos los tiempos te diera todo para hacer lo que tú quieras. Todo. Eso es lo que hace Jesús. Todo Dios es mío. Por eso decimos, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, momento, a ver, ¿cómo que mío y vuestro? Este sacrificio de Cristo, ni mío, ni nuestro, ni nada, es el de Cristo. No, pero es que Él se me donó
es mío y vuestro. Sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Y es agradable porque es el sacrificio mismo de Cristo. Yo me uno a ese sacrificio, por más imperfecto, y lo es, lo mío. Él, decía San Luis Griñón de Montfort, sí, San Luis Griñón de Montfort, él es la Virgen, toma esa manzana podrida que somos nosotros y solo con tocarla la transforma en la manzana más hermosa para Dios, ¿no? Porque Dios puede, eso es lo que hizo, son los méritos de Cristo. Hace falta quererlo, proceder, trabajarlo, ¿no? Por eso se habla que para el perdón de los pecados hace falta el propósito de enmienda. Si no, no sirve. No sirve. A mí, cuántas veces me dicen, ay padre, pero es que hay que perdonar. ¿Qué voy a perdonar? A ver, no sé, es que yo no puedo perdonar lo que no me viene ni me dice. Y no porque no quiera. Por eso Jesús dijo, a quienes les retengan sus pecados, les serán retenidos. Le dio poder a la iglesia de retener los pecados. Entonces la iglesia dice, el que no se confiesa, se queda con su pecado. Punto. Tienes que ir a decirlo. Y hace falta el propósito de enmienda. Un verdadero deseo, tomar los remedios necesarios y eficaces para remediar, para enmendar. El que roba, yo no le puedo dar la absolución si no devuelve lo robado. El tipo por ahí que tiene hijos por ahí, yo no le puedo dar la absolución, no puede comulgar si no va a responder por esos hijos. Aparte de la maldición que se llevan porque dañar a un niño, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Y las piedras de molino de aquel tiempo eran de 2 toneladas. Así que lo entendieron muy bien lo que decía Jesús. Sí. Hace parte del propósito del enmienda. Jesús ya reparó todo ante el Padre. Hace falta mi parte. Por eso San Pablo decía también, completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Hombre, ¿qué le faltó? No le faltó nada. Sí, le falta mi parte. A Cristo en sí mismo no le faltó nada. Sería herejía decir que le faltó hacer algo, que no lo hizo todo completo, ¿no? Sería una herejía decir eso. Le falta mi parte. Ofrecerle en reparación mis pequeñas mortificaciones de cada día. Y por eso la religión católica no es pare de sufrir. Y no es pedirle todos los días a Dios, quítame esta cruz. Sino es, toma tu cruz. Pero como va contra la natura, contra nuestro razonamiento y contra el mundo entero, que nos han metido por la cabeza y por todos lados, por ósmosis, que no, entonces no nos cabe en la cabeza decirle a Dios, Señor, enséñame a llevar bien esta cruz para la salvación de las almas. A ver, ¿cuándo nos lo han enseñado? Y cuando alguna vez lo escuchamos, casi que no queremos oír porque eso suena muy doloroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cristianismo es ese? No hay ningún por Cristo con él y en él. No hay ninguno. Vamos a la misa y ahí estamos, y hasta ahí llegó. Quién sabe si es para que nos vean o para yo sentirme bien, pero para darle a Dios la adoración que Él merece, reparación, petición y acción de gracias, ¿no?
La petición, todo lo que le pidamos a Dios, fíjenselo, es hermoso, es que Dios es increíble. Me perdonan que a veces me siento así todo porque es que tengo muy mala espalda y las rodillas, muy mal. Entonces, ciertas posiciones tengo que estar bailando y moviéndome porque si no me quedo tieso. Bueno, Jesús dijo, esa es la frase más conocida por todo el mundo: pídeme lo que quieras y yo lo haré. Pídeme lo que quieras y yo lo haré. Ahí está el secreto. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cuando lo que yo quiero es la gloria de Dios, la salvación de las almas. Y todo lo demás se me dará por añadidura. Busca el reino de Dios, su justicia divina. Si yo creo en la palabra, creo en la verdad, mi quiero, mi voluntad, mi quiero, se va sanando, se va ordenando, se va fundiendo en la voluntad de Dios, hasta que llegue un momento en que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiere es bueno, punto. Claro que, humanamente hablando, no entendemos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué permite lo otro? San Claudio de la Colombia diría, es que Dios no lo permite, Dios lo quiso, Dios lo hizo. Nada, fíjense bien, nada puede querer Dios que no sea el sumo bien a lo divino. Aunque tú no creas, aunque no entiendas, aunque no quieras, aunque hagas pataleta, aunque seas el pecador más grande del mundo, Dios no deja de querer y hacer siempre lo mejor, aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Y ahí debe estar, en la verdad, va tomando posesión, se va tomando forma, la vamos encarnando, asimilando, apropiándonosla. Entonces empieza a crecer esa verdad y va dándole muerte a la mentira. Dios te ama, pero no tanto, Satanás. Es que Dios te ama mucho, pero Satanás. Ya Dios no te va a poder perdonar, Satanás. Satanás nunca va a venir así abiertamente con cachos, ¿no? Porque siempre va a ser una oveja, un lobo vestido de oveja, una mentira vestida de verdad, siempre. No, Dios te ama mucho, pero ya no tanto. Y caemos redonditos. Entonces, ahí está, eso sí es la falta de fe. Porque no creemos en la verdad completa. Bien, creer en Dios es simplemente conocer la verdad. La fe es, yo sé que Dios me ama. No yo creo, es yo sé. Yo estoy seguro 100% de que Dios me ama. Absolutamente, infinitamente, perfectamente. Yo puedo atreverme a decir que yo estoy infinitamente, perfectamente convencido del infinito amor de Dios. No por mí, porque Dios es así, yo sé quién es Dios. Es como dudar del sol, bueno, el sol será sol, y ahorita estará el sol, no lo veo, ¿dónde está? No, quién sabe. No. ¿Quién duda del sol? Ni el ciego, que nunca ha visto el sol, no lo puede tocar. El ciego. Nosotros somos ciegos, no podemos ver el sol divino porque somos ciegos. Esa es la ceguera de la que tenemos que sanar. La otra. Y así como un ciego de nacimiento cree en lo que le dicen
que existe el sol, así nosotros debemos creer en Dios, porque los santos, para empezar Jesucristo, la Virgen María y los santos nos lo enseñan. ¿Que es que la iglesia está llena de pecadores? Claro que sí, la iglesia está formada por pecadores, no por santos. Los santos son pecadores que vivieron una conversión continua, se confesaban en el último momento de su vida. Padre Pío se confesó unas horas antes de morirse otra vez. Pues ¿qué se iba a confesar ese hombre? Pío XII se confesaba todos los días. ¿De qué se tenía que confesar? Mejor dicho, yo necesito confesarme cada minuto, ¿no? Es que la iglesia está llena de pecadores, sí, perdón, pero el que no tenga pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Entonces, pídeme lo que quieras. Si yo quiero lo que Dios quiere, ¿qué le pedía Jesús al Padre? ¿Qué quería Jesús? ¿Qué le pidió? Nos lo enseña por el Padre Nuestro, le da gracias. Pero sobre todo, el último día de su vida, antes de morir, nos da su testamento espiritual. Padre, para que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Que sean, es hermoso, que sean perfectamente uno, para que el mundo conozca que tú los has amado a ellos como me amaste a mí. ¿Cómo ama Dios Padre a Dios Hijo? Infinitamente, perfectamente, santísimamente, purísimamente. Todo. Conozca el mundo que tú los has amado a ellos como me amaste a mí. Yo, y al final de esa oración, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amas esté en ellos. Tú sabes lo que es el amor con que Dios Padre ama a Dios Hijo. Este debería ser el centro de nuestra vida. El amor con que Dios Padre ama a Dios Hijo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo en ellos. Ese es el fin. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería? Yo debo ir conformando mi quiero con el quiero de Dios. No es que yo debo de obligar el quiero de Dios a mi quiero, que Dios tiene que querer lo que yo quiero. Ay, Señor, mira, no seas maldito, nada más te pido este poquitito. ¿Cómo nos debemos decir eso? Es una ofensa. Es una ofensa. Yo más y más conozco la voluntad de Dios, su amor infinito. Yo tengo que andar atreviendo a decirle, quítame este cáncer que hay. Haz lo que tú quieras, tú ya estás grandecito, yo no sé nada. Tú sabes bien que es lo mejor. No es que te vale, estamos hablando de lo mejor. ¿A dónde Dios quiere llevarnos? Está bien, pedirle lo que sea, unidos en un verdadero compromiso con Él. Pero si no conocemos hacia dónde Dios quiere llevarnos, entonces no sabes para dónde va. Debemos aprender a abrazar la voluntad de Dios, a amar la voluntad de Dios, a confiar en la voluntad de Dios. Una confianza absoluta e infinita, como Dios la merece. Así entonces, con la Santa Misa, yo le estoy pidiendo a Dios lo mismo que Jesús le pedía. Por eso los santos, lo leímos hace un momento, no hay mayor bien que uno pueda hacer que la Santa Misa.
aunque repartas todos tus bienes y te haces en peregrinación, mejor dicho, ni todas las oraciones de todos los santos de todos los tiempos, nada tiene el valor de la misa, y Dios me ha donado. La misa es mía, y yo, en uno imperfectísimo para mí, pero perfecto, hecho perfecto por Cristo, un continuo por Cristo, con Él y en Él. Así Dios Padre. Entonces, cuando estén en misa, tomen conciencia que es Cristo quien está viviendo la misa en ustedes. Yo no sé si han oído ustedes hablar del término in persona Christi. ¿Lo oyeron hablar alguna vez? In persona Christi. Bueno, ese término cuando era yo joven era muy conocido. ¿Qué es? En el momento de la consagración del pan y del vino, en el cuerpo y la sangre del Señor, en el instante en que el sacerdote dice las palabras de la consagración, esto que es mi cuerpo, ese momento no es el sacerdote, sino es Cristo mismo quien dice las palabras. Es lo que significa in persona Cristo. En la persona de Cristo es Cristo mismo quien está diciendo esa palabra. Aunque nosotros debemos ser sacerdotes, igual tú ves un pedazo de pan, pero no es pan. En el momento en que el sacerdote toma el pan, deja de ser esa persona y es Cristo mismo. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos un verdadero en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, cuando empezamos, ya estamos en persona, es Cristo que está viviendo la vida de nosotros. Somos, diría la beata Lina Belanger, una humanidad añadida. Otro santo, no me acuerdo cuál de ya, somos la prolongación de Cristo, ¿no? Es Cristo quien está pidiéndole al Padre que la salvación de las almas, la infinita gloria de Dios. Y todo lo demás también, claro, todo lo demás también, pero siempre primero el reino de Dios y su justicia divina. ¿Cuál es la justicia divina? Que es justo, que es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Y ahí la justicia, la acción de gracias. Arpa. Darle gracias a Dios. Pero un gracias digno de Él. Un gracias digno. Y como mi gracias parece un gracias, sí es y gracias. No sabemos dar gracias. En las regiones orientales, cuando una persona le hace un gran favor a otra, esa persona siente el deber de ser su servidor para darle las gracias. De ahí viene, es decir, la religión judía, Cristo era más del oriente que del occidente. Acción de gracias. Aquí además así se llama la Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega que traducida significa acción de gracias. Porque es la acción de gracias por excelencia. Cristo que le da gracias al Padre por todo. Le da gracias por todo lo que nosotros nunca le hemos dado gracias. Yo debía haberle dado gracias por cada latido del corazón, por cada mirada, cada pensamiento, cada paso, cada instante de mi vida, por el sol, por la luna, las estrellas, el piso, la casa, la comida. Debiera ser un continuo, siempre y en todo lugar. Darte gracias siempre y en todo lugar. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
hablando de deberes, de derechos humanos y deberes, primero, cumplamos nuestro deber con Dios y todo lo demás se nos dará por añadido. Pero si no somos capaces de respetar los derechos, nuestros deberes para con Dios, no tenemos derecho de nada, solo del infierno, solo del infierno. Acción de gracias. Yo, como no le he dado las gracias, no he amado a Dios. Jesús lo hizo por mí. Y esa es la misa. Gracias al Padre por mí. Y yo tomo la misa y se la ofrezco a Dios. Por mí y por todos. Porque cuando se ama, ya no eres tú. No desaparece. Yo quiero también, con Cristo por él y en él, como él, amar como Jesús. Quiero darle al Padre la gloria que todo el mundo debía haberle dado desde Adán y Eva hasta el último hombre que vendrá. Quiero darle gracias por cada instante y por todo lo que nos ha dado desde el primero al último hombre. Y esa termina siendo mi vida continua. Mi vida ya no es mi vidita, sino mi vida es Cristo, que es vida. Yo soy la vida. Si yo tengo a Cristo, tengo la verdadera vida. La otra vida no es vida. Por eso dice él, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando? Los que viven solo para sí mismos, que no tienen la vida, no tienen a Cristo, que es la única vida que existe. La otra se llama existencia. Sí, existe. El diablo también existe, pero no tiene vida. Bueno, muchachas.